Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre el caso de Pedro Chávarri. Mi grupo está conformado por Tatiana Guzmán, Ana Nazario, Georgie López, Ángel Guamán y quienes habla Tatiana Flores. Razonamiento ético. El ex fiscal de Nación, Pedro Chávarri, fue suspendido de su cargo por dos diferentes entidades del gobierno. La primera, la Junta Nacional de Justicia, lo suspendió por 6 meses por los audios encontrados con el ex juez supremo César Inostroza y por la dislacración de las oficinas de su ex asesor Juan Manuel Castro. La segunda, el Poder Judicial lo suspendió por 18 meses por haber removido de su cargo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a pocos días de aceptar el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y por haber pedido información sobre el caso Lavallato. La decisión de ambas entidades se basa en la reiteración de su comportamiento poco ético, ya que podemos observar que al haber asumido el cargo ha realizado una serie de acciones para beneficio propio y de las personas implicadas en este acto ilícito. Francisco Manuel Amat, en su libro Aproximación a la idea de responsabilidad, considera tres ámbitos de responsabilidad, los cuales podemos ver que claramente dos de ellos se incumplen. La primera es la responsabilidad moral, que indica que debemos hacernos cargo de nuestras acciones. En las declaraciones, Pedro Chávarri trata de desvincularse completamente de los hechos, llegando a culpar a otras personas o usando argucias legales. Y la segunda, la responsabilidad jurídica, es decir, la obligación de responder por una acción que atenta contra los bienes del sistema jurídico. Él, al ser el fiscal de la nación, tendría que ser una persona honesta, transparente y tiene entre sus funciones el defender y administrar la legitimidad y justicia de los intereses públicos. Sin embargo, él ha hecho todo lo contrario, sacando provecho de su alto cargo para beneficio. En primer lugar, una persona de calidad moral no tendría que haber sacado beneficio del cargo que tenía, especialmente una que busca la justicia para todos los peruanos, pero considerando que ha realizado estas acciones, si hubiera respondido o se hubiera responsabilizado por sus acciones, no hubiera desprestigiado tanto la profesión como la institución a la que representaba, sin contar la pérdida de ingresos por su corrupción y los gastos económicos y horas de trabajo en las investigaciones y en el largo juicio. Buenos días, profesora. Yo soy Georgie López y en esta ocasión le voy a exponer la responsabilidad en el caso de Pedro Chávarri. Pedro Chávarri fue el fiscal de la nación, fue denunciado por obstrucción de la justicia ante deplorables actos cometidos por parte del fiscal, en los cuales está sustentado que fue obstrucción de la justicia. Fue suspendido de su cargo durante 18 meses por el Poder Judicial, debido a que esos actos fue deplorables para la propia institución y deja mal a la institución como ella misma. Aunque aún no se encuentran los suficientes testimonios o pruebas que encuentran a Chávarri como el culpable, yo creo que el pueblo peruano exige una sanción más grave hacia él, ya que por no aceptar sus responsabilidades o no responder ante sus actos cometidos. Yo creo que como parte de un cargo tan importante, como él, creo que debió asumir sus actos cometidos y responder ante la justicia. Gracias. En el caso de Pedro Chávarri, la Fiscalía de la Nación rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que archivó la denuncia constitucional por los delitos de encubrimiento personal y real contra el exfiscal. Adela Cortina, en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?,
Nos dice que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de las crisis si la conducta de sus ciudadanos y políticos sigue proliferando contra toda impunidad. ¿Qué es lo que realmente pasa en nuestro país? Los políticos solo velan por su beneficio propio y no por el beneficio de la ciudadanía peruana. Cuando estos son descubiertos, niegan los hechos y moviendo influencias por el cargo que tienen, logran librarse de las consecuencias. También nos dice que las personas tenemos lo que se le llama el interés de segundo orden, que quiere decir que podemos reflexionar sobre nuestras acciones e intentar apreciar si existe o no coherencia en nuestro modo de obrar. Tratar de entender por qué hay incoherencia cuando la hay y también tomar la decisión de extender al conjunto de la vida la actuación honesta y justa. O bien al menos tomar conciencia de por qué no es posible hacerlo. En este caso, Pedro Chávarri no tomó una buena decisión. Él, siendo fiscal de la nación y abogado, debió ser una persona justa y honesta, pero presuntamente se involucró con la mafia de los cuellos blancos del puerto sin pensar en las consecuencias. ¿Qué es una red de corrupción en el sistema de justicia peruana? Esta red traficaba intereses, sentencias judiciales, nombramiento de magistrados y otros beneficios como puestos laborales en el Estado. Fue descubierto en el 2018 casi por casualidad cuando un par de fiscales investigaban abogados condenados por narcotráfico y extorsión en el puerto del Callao. Las investigaciones contra los cuellos blancos del puerto apenas han avanzado y los imputados siguen en activo. Estos retrasos hacen dudar de la credibilidad de la justicia peruana. Respeto y diálogo. Caso Pedro Chávarri. El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, dio una entrevista a una cadena televisiva y señaló que si mentir es causa para que lo inhabiliten de sus cargos, entonces todos deberían abandonar el cargo de la profesión. Esto generó toda una polémica y además el Colegio de Abogados le pidió al ex fiscal que se pronuncie pidiendo las disculpas públicas, porque no es posible o no puede decir que todos o la gran mayoría sean así, aunque de otra parte se puede decir que hay algunos que cometen, bueno, en este país donde hay demasiada corrupción, hay ciertos delitos o temas sobre eso, pero en sí no se puede expresar de todos los abogados de cierta forma, o sea, faltando el respeto hacia sus colegas, hacia su casa, hacia la casa de los abogados, y por esa parte estuvo mal decir esas palabras. Perspectiva solidaria. Caso de Pedro Chávarri, ex fiscal de Nación. Entiendo por esta parte es donde muestra acto de solidaridad o muestra apoyo en este caso en los temas de investigaciones, pero en todo caso él no hizo eso. Más bien él se quería deslindar de todo eso eliminando ciertas informaciones, como lo que pasó en la oficina del Ministerio Público, que ordenó su secretaria para que ingresaran y deslacraran lo que había. Pedro Chávarri fue suspendido por 18 meses por el Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación, por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. También la Junta Nacional de Justicia lo suspendió por 6 meses por su relación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y, asimismo, el Colegio de Abogados suspendió su colegiatura por 18 meses. Según Roger Paul Droid, en la lectura La ética explicada a todo el mundo, sostiene que la ética se ocupa de nuestras acciones. Él afirma que no somos robots programados para ejecutar una tarea sin reflexionar previamente. Entonces, debemos de actuar sabiendo que nuestras acciones, aunque parezcan egoístas, pueden afectar a los demás. Asimismo, nos dice que las múltiples relaciones entre ellos y yo constituye el punto de partida más universal de todas las formas de ética,
Por ejemplo, respetar la dignidad humana, no humillar o maltratar son exigencias que consideramos inseparables de la ética. Este caso es un claro ejemplo de ello, ya que Pedro Chávarri ha violentado los códigos éticos. Según lo estudiado y analizado, concluimos que la ética fue obviada y la dignidad fue deshonrada. Cabe resaltar que es un mal precedente para las futuras generaciones. Se actuó sin conciencia moral y de esta forma se actuó como un robot.